Voces que transforman. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que desde la Unidad para las Víctimas traemos para escuchar las voces de quienes han sido afectados por el conflicto armado y que desde su condición de víctimas son sinónimo de transformación, de reconciliación y de resistencia. Yo soy Juliana Velosa y hoy en Voces que Transforman retrocedemos en el tiempo para contarles un poco de lo que fue la masacre de Bojayá. 1 de mayo de 2002, Bojayá, Chocó, 6 de la mañana. Inician los enfrentamientos entre el Bloque 58 de las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia. El pánico y el miedo invaden a la población civil. Los habitantes, al no sentirse seguros en sus propias casas y al escuchar el estallido de los fusiles pasarles de cerca, deciden empezar su peregrinaje uno a uno hacia la iglesia de Bellavista, la casa cural y la casa de las misioneras angustinas. El fuego cruzado persistió durante todo el día y toda la noche, mientras que las personas refugiadas en la iglesia elevaban plegarias esperanzadas en que pronto esta escena de terror terminara. Los enfrentamientos persisten. Las AUC deciden que la iglesia y las personas dentro de ella se convertirán en su escudo humano. El sacerdote de la iglesia, el padre Antún Ramos, les advirtió, casi a modo de súplica, que se fueran de allí para no arriesgar la vida de la población civil. Ellos ni se inmutaron, no se movieron ni un centímetro del lugar. Incluso un paramilitar de rango medio dijo: si ese cura marica sigue jodiendo mucho, pues denle plomo. 2 de mayo de 2002, Iglesia de Bellavista. Los enfrentamientos continúan. 10 de la mañana, dos guerrilleros instalan un lanzador de pipetas en el patio de cemento de una casa a 400 metros de la iglesia, con el objetivo de provocar el repliegue paramilitar hacia el sur. 10:30 de la mañana, la primera pipeta cae en una casa ubicada a 50 metros de la iglesia. Una segunda pipeta cae en el patio trasero del puesto de salud sin estallar. 10:45 de la mañana, la tercera pipeta estalla e impacta en el altar de la iglesia. En Bojayá, a las 10:45 de la mañana, tan solo quedan algunas paredes de pie de lo que un día fue la iglesia de Bellavista. Este acto de violencia acabó con las vidas, sueños y esperanzas de 79 personas y dejando más de 100 heridos, en su mayoría niños. Cerca de 1.740 familias fueron desplazadas a causa de este hecho. Los principales responsables, las FARC-EP, por ser los directamente ejecutores del hecho. Los paramilitares, por participar en las operaciones bélicas en el centro de la población. Y el Estado colombiano, por no ocuparse de prevenir, proteger y garantizar la vida de los civiles víctimas del conflicto armado. Y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico, ay Dios mío, porque lo da ese castigo. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. También la Virgen del Carmen, la patrona de mi pueblo, está toda destrozada. Mire qué cosas son eso. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, pasó un caso en Bellavista, el mundo entero conmovió. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. ¿Qué pasó en Bojayá? Muerte tantos niños sin haber necesidad. Ayer 2 de mayo, fecha que nunca se olvida. Esta guerra loca acabó con muchas vidas. Ayer 2 de mayo, fecha que nunca se olvida.
Esta guerra loca acabó con muchas vidas, muchos cogieron su plata para arreglar su situación. Los muertos del 2 de mayo siguen siendo abandonados. Verdad que cuando uno muere no tiene ningún valor. Verdad que cuando uno muere no tiene ningún valor. Escuchábamos esta composición de Domingo Chala, que la escribió en conmemoración a lo acontecido en Bojayá. Y hoy, 2 de mayo, cuando se cumplen 21 años de la masacre, invitamos al padre Antún Ramos, quien estaba a cargo de las labores sacerdotales en este lugar. Queremos escuchar cómo su historia de resistencia, superación y reconciliación aporta a la construcción de paz en cada uno de los rincones de Colombia. Bienvenido a este espacio, Padre Antún. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Saludo especial a todas las víctimas y a todos los que construimos paz. Ese poder de perdonar a las FARC-EP por aquel hecho victimizante evidencia su resistencia y poder transformador. Cuéntenos, Padre, ¿cómo ha sido ese proceso de perdón? Bueno, yo creo que el perdón es un hecho individual y colectivo, pero tenemos que arrancar por cada individuo, porque cada quien tiene un proceso distinto. Nosotros así lo hicimos en el caso de Bojayá. Comenzamos a entender que guardar rencor es enfermarnos más, es incrementar el dolor, y por eso nosotros mismos, en nuestros procesos afro, hicimos distintos procesos para salir de esa situación de odio, de rencor, pues no aportaba nada a nuestra vida, a nuestra salud y a la construcción de comunidad. Y por ello hicimos distintos pasos, hablamos con la FARC, nos reunimos como comunidad, fuimos a La Habana, a Cuba, le exigimos por supuesto que ellos, aunque pidieron el perdón allá, le pedimos que fueran a Bojayá, a ellos directamente, tuvieron un poco de vergüenza por lo acaecido en Bojayá, así lo hicieron, redactaron un documento, dieron un Cristo incluso en señal de perdón, que reposa en una de las capillas de la Loma, el corregimiento de Bojayá. Y fue así como comenzamos el proceso y todavía estamos en ese proceso. Después de todo lo que usted ha tenido que vivir como persona y religioso, ¿de qué manera ha retomado su vida después de este hecho? Bueno, nosotros acá hemos sido resistentes hace más de 500 años, desde que nuestros ancestros vinieron o nos trajeron a este continente, hemos resistido y esta no iba a ser la excepción. Seguimos resistiendo con todas las situaciones que se presentan en las regiones, con las guerras, con los abandonos de parte del Estado, con todas las situaciones calamitosas que se presentan en estas comunidades. Tenemos que seguir trabajando tomados de las manos para minorar un poco todas estas situaciones adversas a nuestra realidad humana. Y es así como tú tomas fuerzas, la misma realidad te pone en un sitio y tienes que tratar de no ser inferior a la responsabilidad encomendada. Exactamente, Padre. De aquí surge mi pregunta, de cómo ha estado trabajando desde lo espiritual y social por esa construcción de paz. Que nuestro entorno comenzara a trabajar, por lo menos a prevenir que jóvenes, niños, no hagan parte de estos grupos, y ojalá, ¿por qué no?, estos grupos escuchen nuestra voz o nuestras voces, que somos muchos, para que entiendan que el daño se le están causando a ellos, su familia y por supuesto también a las comunidades. Partiendo de eso, podríamos decir que usted es un vocero que lucha por la paz y por hacerle entender a la sociedad que Colombia es más que eso, que Colombia está más allá del conflicto armado. Desde luego, nosotros así lo entendemos. Con la paz ganamos todos. Con la guerra perdemos todos, o casi todos. Los que proveen de armas, los que están interesados en desplazar, los que están interesados en tierras y demás. Pero en general, con la guerra perdemos todos y sobre todo la guerra nos empobrece más. Porque
tú no puedes cultivar, no puedes salir a trabajar, hablo del campo sobre todo, no puedes hacer un emprendimiento grande porque la guerra necesita hacer subsidiar y te van a pedir dinero. Entonces, al final, la apuesta, por lo menos en los pueblos afro y en los pueblos indígenas incluso, es en la construcción de paz. Padre, ahora partiendo un poco más a lo personal, ¿en qué se diferencia el Antún de antes de la masacre al Antún de ahora? Yo creería que, bueno, la masacre sucede cuando yo tenía 26 años, 16, 27 años, ahora tengo 49, ya hay una madurez también, pero sobre todo en mi fe que se fortalece, hay que recordar que en el 2002, cuando sucede la masacre, la FARC en un intento de hostigamiento a la ciudad de Quito, que hizo, en ese hostigamiento murió mi mamá, producto de un infarto, sale corriendo todo el pueblo. Y en ese mismo año, el ELN me secuestra a un hermano por el que tuvimos que pagar un dinero que no teníamos. Nosotros somos una familia clase media, entendida en el marco de los pueblos afro. Entonces, y cierra con esto lo de la masacre de Guayana. Entonces, fueron 3 hechos muy difíciles de asimilar, ¿no? Pero para nosotros, como creyentes, como cristianos, ahí entra la fe que te fortalece, de agarrarte de ese Dios que te anima y que te dice que tienes que seguir echando para adelante. Y a su vez, aún con todas las limitaciones, ayudar a que otras personas que han pasado por eso, en ese grado, animarlos a seguir adelante. Entonces siento que hay una madurez también en lo personal y sobre todo en la fe. Padre, usted una vez mencionó que su salud mental también se vio afectada. ¿Nos podría contar un poco de esa experiencia? Bueno, yo después de que, recuerda que el conflicto como tal duró casi 4 o 5 días. Yo estuve 6 días hasta 6 días estuve en Bojayá, acompañando a las comunidades, pues mover una población completa de un lado a otro, pues no es fácil. Hay que buscar alimentación, hay que buscar hospedaje, hay que buscar unas condiciones mínimas para que este proceso no sea tan traumático. Así lo hicimos, pero llega un momento en que tú colapsas, porque al final tú estás cargando toda una responsabilidad de acompañar a estas comunidades. Entonces ya en ese momento me trasladan a una casa de reposo que tienen los sacerdotes en La Ceja, y ahí entro a un proceso de varios meses con psicólogos, con psiquiatras y sobre todo con sacerdotes que me ayudaron un poco a sobrellevar toda esta situación. El efecto de la guerra o la posguerra te deja una cantidad de conflictos en la cabeza, te deja una cantidad de conflictos en tu esencia, en tu ser, donde tú quisieras incluso hasta no vivir. Pero siento que el proceso, en mi caso, fue muy acertado, me acompañaron, estuve también en alguna parroquia, con un sacerdote que me ofreció la parroquia, el padre Emilio Tancón. Ahí estuve, siendo acompañado por él, por unos profesionales que él puso también como a mi disposición, y fue muy efectivo el acompañamiento. Es reconfortante escuchar su historia de cómo trasciende más allá del conflicto y cómo hoy en día sigue trabajando por esa construcción de paz. Por eso le quiero preguntar si le gustaría enviarle un mensaje a toda la población víctima que, al igual que usted, también han tenido que superar y resistir por causa del conflicto armado. Bueno, todos los que hemos sido víctimas, primero hay que tratar de salir de esa condición de víctima. Y va primero nuestro esfuerzo, también el Estado tiene que hacer lo suyo, de compensar todas estas situaciones con realidades que nos ayuden a todos. Casi todos los que hemos sido víctimas, hablo de los rurales, que es lo que más conozco, en los pueblos se carece hasta de lo más mínimo, un acueducto, un alcantarillado, vías de penetración. Todas estas situaciones, digamos, nos hacen doblemente víctimas. Para seguir luchando, la paz es el camino, lo decía el Papa Juan Pablo II, no es un camino, es el camino. Aunar esfuerzos para tomar una de las manos, seguir luchando y apostar de ahora a esta paz total que propone este gobierno de Gustavo Petro, y ojalá los actores armados, los no armados, los que están detrás de los unos y los otros, entendamos que entre todos podemos vivir en paz y este país progresa aún más si hay paz.
Muchas gracias, Padre, por ser parte de la transformación de Colombia, por ayudarnos a transitar el camino de la paz y por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Agradecemos a quienes se conectaron y escucharon esta primera entrega de Voces que Transforman. Las y los esperamos en el próximo capítulo con relatos de víctimas que con acciones en pequeña y gran escala están transformando a Colombia.